Vamos a continuar con esta serie. Y bien, hermanos, se ha aprendido al día de hoy varias cosas. Permíteme repetir algunas. Todo es de Dios, mayordomo es un administrador y Dios nos ha puesto, esto lo vimos la semana pasada, Dios nos ha puesto como administradores de lo que nos ha dado. Este fue el punto final la semana pasada y es el punto de entrada el día de hoy, porque lo que vamos a ver el día de hoy es muy elemental, pero mira, sucede que frecuentemente olvidamos lo básico. Muy frecuente olvidamos lo básico o terminamos por menospreciarlo. Y esto básico que hemos estado aprendiendo, por ser básico, a pesar de ser palabra de Dios, para operación de nuestras vidas día con día, las olvidamos. Lamentablemente las olvidamos y hoy veremos un principio muy elemental que debemos de ejercer todos, que muy seguramente lo hemos oído en otra ocasión, sin embargo, además de que probablemente lo hemos también memorizado, sin embargo, no está disponible en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto no solamente no lo ejecutamos de una manera consciente y tampoco lo hacemos de una manera inconsciente. Y para esto permíteme darte un ejemplo. Para los que aprendieron a nadar, hay un ritual que es brazada patada. Brazada patada. Y no vieron la era del hielo. Pero tienes que aprender a hacer movimientos y además tienes que aprender a controlar tu respiración. Cuando estás aprendiendo eso, te concentras mucho en hacerlo. Una vez que ya aprendiste a nadar, esa es una actividad que tú ejecutas de manera inconsciente. Ya haces la brazada, la patada y respiras. Ya no necesitas estar concentrado en estar haciendo eso. Inconscientemente lo realizas. Posteriormente vienen ejercicios que tienen que ver con la acción correctiva, porque hay algo que eventualmente haces mal. Esas acciones correctivas pues tienen que ver con corregir esas cosas que de manera involuntaria hacemos. Y hoy vamos a ver esto que es sumamente importante y que tiene que ver con que si yo ejerzo el trabajo que Dios me da como Él lo enseña, ojo, si yo ejerzo el trabajo que Dios me da como Él lo enseña, me hará un buen mayordomo, porque reconoceré que el trabajo es solamente un medio, no es el objetivo, no es el fin. Y hay algo adicional, hermanos. Cuando yo hago esto de esta forma, adicionalmente estoy honrando a Dios, porque estoy obedeciéndolo. Y tendré también en consecuencia plenitud en mi vida. Vamos a revisar 4 puntos en el transcurso de esta hora. Vamos a revisar que Dios nos da el trabajo, que Dios nos bendice. También veremos que Dios te exige responsabilidad y veremos que hay una consecuencia que tiene que ver con el agradecimiento que yo tengo que hacer a Dios por la provisión del trabajo. Esto es lo que estaremos revisando el día de hoy y pues el primer punto es, Dios nos da el trabajo. Y muy desde el origen y por amor a su creación, Dios dio el trabajo al hombre. Parte de esto se revisó ya con anterioridad, pero quisiera decírtelo de esta forma. Por amor a su creación, Dios dio el trabajo al hombre. Por la naturaleza generosa de Dios, desde el origen de la creación, nos lo dio. Y si yo reviso Génesis 2:15, y se vale que lo busques, no va a estar ahí. Espero que traigas tu Biblia, ábrela o préndela. Va a haber varias citas, unas se proyectarán, otras no. El punto de partida aquí es Génesis 2:15, y si tú lo ves, ahí vas a notar varias cosas.
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Qué dice ahí? Para que lo cultivara. ¿Quién? Para que lo cultivara el hombre. Le está dando una instrucción a trabajar, porque había que comer y pues para comer había que cultivar. Dios hizo al hombre, importante hermanos, Dios hizo al hombre su administrador desde el inicio. Entiendo que hay muchas cosas que identificar respecto al orden y a cómo se escribió Génesis, pero el punto aquí de partida es Dios puso a trabajar al hombre. Desde un inicio lo puso como su administrador de la creación y hay algunas cosas notables que tenemos que considerar, hermanos. Porque Dios dice ahí desde Génesis, algunos puntos del capítulo 1 y del capítulo 2 nos dicen que desde un origen, en el 1.26, le dio posición dominante de la tierra al hombre. Lo bendijo, ahí viene el punto donde está, ahí lo puedes ver en la pantalla. Los hizo fecundos para poblar la tierra, les dio autoridad para dirigir la creación, le dejó el principio operativo y el objetivo del descanso. Y además le dio creatividad. Ahí están para que las anotes, pero quiero decirte con esto que Dios proveyó al hombre para hacer su voluntad. Ubicas en esto, y si no lo habías considerado, ¿habías visto la provisión, la manifestación del amor que Dios le dio al hombre dándole todo esto? Si no lo habías considerado, te pido que te los lleves como nota y lo sigas meditando el día de hoy. Este es el fundamento del trabajo como Dios lo ve. Si tienes algún otro pensamiento, si tomaste alguna otra idea, si alguien te sembró que porque la culpa de no sé quién ahora trabajo, estás en un error. Este es el principio. Dios nos dio el trabajo. Quitemos cualquier idea diferente. Esto es lo que debemos de llevar como alineación al propósito de Dios con el trabajo. ¿Pero qué es el trabajo? Mira, todo Eclesiastés indica que las obras de tus manos, lo dice así, las obras de tus manos es la obra de tus manos que haces debajo del sol. Todo eso que haces aquí en la tierra como obra de tus manos. Considera esto, la actividad que realizas día a día, pon atención, percibas un salario o no, ese es tu trabajo, esa es la obra de tus manos. Percibas un salario o no, sea escuela, sea casa, sea oficina, sea una empresa, sea un negocio, sea ministerio aquí chambeando en la iglesia, eso es un trabajo. Esto de manera implícita infiere que todos deberíamos hacer algo. Todos deberíamos hacer algo. Y solo por tomar algunas notas, ya se leyó alguna, pero segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja no coma, lo acabamos de leer. Proverbios 2:15 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Estamos viendo partes muy claras, muy concretas de lo que yo, creación de Dios, hombre o mujer, estamos llevados a hacer aquí en la tierra. No es opción no hacer nada. No es opción. Es más, Dios condena a los haraganes y perezosos. Mateo 25-26 es una parte de la parábola de los talentos. Verifica que dice ahí, espero que anotes. No esperes el audio que te digan ya llegó la predicación. Anota. Hay unas cosas que se llaman lápices y papel, o ahí en tu celular, anota. Mateo 25-26 y anota por una razón importante. Aquí se van a tocar varios puntos que seguramente no van a ser
enteramente satisfechos a tu necesidad, pero quiero que te los lleves como una duda para discusión en la reunión de iglesia en casa. Haz nutrida esa discusión. ¿Por qué Mateo 25, 26 refiere a que no debe haber haraganes? También entendemos en la cita inicial que estamos viendo de Génesis 2:15 que la instrucción tiene un propósito a suplir necesidades. Dice ahí que tienes que, Génesis 2:15, que tienes que cultivar y cuidar la tierra. ¿Para qué? Para comer. En este sentido va implícito el asunto de suplir necesidades materiales con el trabajo. En el plan divino, hermano, hemos visto la instrucción dada al hombre para hacer aquí en la tierra. Luego entonces debemos entender el trabajo. De él debemos entender que en primer lugar es algo que Dios proveyó para tu bendición. Sin embargo, no es solamente para ti. El trabajo tiene el objetivo de no ser solo bendición para ti, sino ser bendición para otros también. Debes de considerar seriamente lo siguiente respecto a este punto que estamos viendo, no nos perdamos. Dios da el trabajo. Tienes que considerar que Dios es quien te ha dado tu trabajo. Dios te lo ha dado. Si aprendimos anteriormente que todo es de Dios y que todo lo dio Dios, entonces tu trabajo es algo que Dios te dio. Deberías de considerarlo siempre porque, ojo, no es tu desempeño el que te tiene laborando en esa situación buena. No es tu desempeño, es Dios que te está dando un trabajo. Sea humilde. Reconoce que esto es de Dios. Deberías considerar que es Dios a quien hay que darle cuentas. Sí, tienes un patrón, tienes alguien al quien le rindes cuentas, pero tienes que considerar que al primero, si todo es de Dios, al primero que le deberías estar rindiendo cuentas es a Dios. Llévate esa consideración porque Él es el dueño de tu trabajo. Él te lo dio. Luego entonces, si no haces esto, ¿menospreciarías esa dádiva generosa de Dios que te ha dado con tu trabajo? ¿La menospreciarías? Porque créeme que si tienes trabajo, esa ya es una bendición. Hay gente que no lo tiene. Es importante no perdernos, hermanos, porque si olvidas que Dios da el trabajo, muy seguramente le darás el primer lugar al trabajo y olvidarás que Dios te dio el trabajo con el propósito de suplir tus necesidades. Esto es, Dios es primero. Debes entender el objetivo que Dios tiene en el trabajo que Dios te ha dado. Dios tiene un objetivo para ti en el trabajo que Dios te dio, para bendecirte y para ser de bendición para otros. Reconoce la bendición que Dios te ha dado ¿reconoces la bendición que Dios te ha dado con tu trabajo? ¿La reconoces o la ignoras? ¿Entiendes que Dios ha sido generoso y te ha bendecido con un propósito particular con Él? ¿O solamente lo estás viendo como un trabajo? Y algo bien importante, hermano, no te has confundido con tu trabajo y lo has hecho tu Dios de tu vida, y Dios con D minúscula. Yo esperaría que eso fuera un punto de discusión importante en la reunión de iglesia en casa. ¿Te has confundido y has hecho a tu trabajo tu Dios, olvidando que Dios es el que te ha provisto de ese trabajo? Y solamente por no omitirlo y no dejarlo atrás, posteriormente el trabajo que iba a hacer el hombre como consecuencia de la caída, el pecado, pues iba a haber o ya se vio afectado por consecuencias para poder trabajar. Y pues ahora quisiera que vayamos al punto número 2, que tiene que ver con que Dios bendice tu trabajo. Todos los puntos son importantes, pero aquí agárratela de ahí, hermano. Dios bendice tu trabajo. El punto de partida de cualquier hijo de Dios es que tenemos a Espíritu Santo en nosotros. Y eso es motivo suficiente para que en este sentido del trabajo seamos prosperados. Se vieron algunos detalles de cómo Dios equipa
hace unos minutos estaba ahí, cómo Dios equipó al hombre para hacer el trabajo que le dio, la instrucción que le fue encomendada, le dio posición, lo bendijo, le hizo fecundo, le dio autoridad para dirigir la creación y le dio creatividad. Adicionalmente, Pablo llamó la atención a que el efecto de nuestras acciones, ojo, el efecto de nuestras acciones mostrarían el efecto del Espíritu Santo en nosotros. Lo que yo hago muestra al Espíritu Santo. Esto significa que la obra del Espíritu Santo nos habilitará para desempeñar bien nuestro trabajo. Ahí solamente estoy dejando tres ejemplos que espero que los anotes. Dice que somos hechura suya, creado para hacer buenas obras. Abundamos de esto bastante en la serie anterior de Timoteo, Esto se abundó bastante de otra forma en el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda buena obra. Y finalmente, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada a Dios, dando fruto en toda buena obra. Ahí deberías de considerar esto, porque estás equipado por Espíritu Santo. De manera simple, esto significa que independientemente de tu actividad, independientemente de lo que tú hagas, cuentas con el poder de Espíritu Santo en ti y estás equipado para realizar de manera ejemplar tu actividad, la que ésta sea. Si eres constructor, albañil o trabajador de la construcción, si eres maestro, si estás enseñando, si estás cuidando, si estás limpiando, si estás cocinando, y a la actividad que tú desees poner ahí enfrente, si eres hombre de negocios, si eres empresario, estás equipado por Dios para hacer la actividad que Dios te puso a hacer. Esto significa que puedes cumplir el objetivo que Dios te dio cuando te puso en un trabajo. Estás equipado para lograrlo, para esos objetivos grandes que Dios tiene para toda la humanidad. No te limites a pensar en ti. Hay un plan que Dios tiene para toda la humanidad. Esto es razón de sobra para esperar que seas próspero en lo que Dios te ha dado. Y vamos a entender qué es próspero. No hay excusa para no prosperar en lo que tú haces aquí en la tierra. Si esto que acabo de decir te hace dudar, solamente veamos así de rápido, no voy a ocupar mucho de eso, pero ve el ejemplo de José. Ve el ejemplo de José y dice Génesis 39:3 que su amo vio que Dios estaba con él. Su amo era un egipcio y vio que Dios estaba con él y que el Señor hacía prosperar lo que había en la mano de José. Y si tú no conoces esa historia, José empezó siendo esclavo y ahí hubo una cantidad inmensa de situaciones difíciles en su vida, pero todo lo que venía a su mano prosperaba. Dios le da, llamémoslo así, hermanos, éxito al hombre y lo bendice en medio del trabajo que le dio. Dios te bendice en el trabajo que te dio. Nuevamente, hermano, tienes que ser humilde y permíteme compartirte una definición de humildad que dice así: humildad es diferente al orgullo, porque humildad es reconocer y confesar mi total dependencia a Dios y buscar su voluntad para cada decisión que voy a hacer. Tenemos que ser humildes delante de lo que Dios nos está dando. No necesitas más que a Dios para prosperar en tu trabajo. Si ahí te estás cuestionando mucho tu situación, tu condición, no necesitas más que a Dios para prosperar en tu trabajo. Ojo,
Si eres fiel a Dios, así va a ser. ¿Has dejado que Dios te use en tu trabajo para bendecir a otros? Esta es pregunta. ¿Has dejado que Dios te use para poder bendecir a otros en tu trabajo? Y no me refiero en este momento al dinero. En la manera de hacer tu trabajo, ¿pueden ver tus compañeros que tú eres un hijo de Dios? Y qué bueno que no solamente están adultos acá, qué bueno que está la racilla chiquilla. Hablo de teens, de los chavitos. Porque esto los involucra desde que estamos jóvenes. Porque una forma de tu trabajo es, en este momento cuando estás chico, es en tu escuela. Tus compañeros pueden ver a Dios en tu escuela. Tus compañeros de trabajo pueden ver a Dios con tu desempeño en tu trabajo. Tu desempeño muestra a un Dios poderoso. Tu trabajo, el desempeño en tu trabajo muestra a un Dios poderoso. Este es un tema que se empezó a discutir en nuestra reunión de miércoles y quisiera seguir complementando, pero ahora sí voy a hablar de dinero, este punto en particular. Toma atención, no va a estar ahí, toma atención. ¿Consideras el dinero, fruto de tu trabajo, como un depósito que Dios te ha confiado, el cual debes usar para su voluntad? ¿Has pensado esto del dinero? Considéralo seriamente, porque es bien fácil perdernos, hermanos. Nada es fruto de nuestras manos per se, es Dios obrando a través de nosotros. Si eres un buen businessman, si eres un buen hombre de negocios, si eres un buen maestro, todo es porque Dios te equipó y Dios está obrando a través de ti. Sé sabio identificando si la prosperidad que te ofrecen de otro trabajo, Dios te está llevando para allá, o no es más que una trampa que el enemigo te está haciendo, y ahorita vamos a ver adelante algo de esto. Tienes que estar bien atento, porque en estos temas es sumamente fácil perderse como algunos otros. Y seguimos con el siguiente punto, que es: Dios pide responsabilidad en el trabajo. Pueden pasar acá, hay lugar hasta adelante. Dios pide responsabilidad en el trabajo. Si ya vimos que el trabajo es una dádiva de Dios, de que estamos siendo bendecidos para también bendecir a otras personas y que Dios te ha equipado, este punto es trascendente porque Dios pide que seas responsable con lo que Él te está dando, y aquí quizás me voy a tardar un poco más. Sin embargo, el primer punto que quiero tocar es este: ¿cómo ejerces tu trabajo? Es necesario, hermanos, visitas, es necesario que consideremos la importancia de cómo ejerzo yo mi trabajo, el que estás haciendo hoy día. Y el nivel, lo voy a llamar así, el nivel de exigencia es el que vamos a ver ahora. Ese es el nivel de exigencia. Colosenses 3:23 dice esto: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo. Ahí donde estás estudiando, si te toca cuidar a un enfermo, ahí donde lo estás haciendo, si te toca cuidar el estacionamiento, ahí lo que estás haciendo, donde te toca chambear. Hazlo para el Señor y no como para los hombres. Hay varios referentes que operativamente nos dan luz en este sentido, hermanos, y ahí hay varios. No me voy a detener a leerlos, pero debes de considerar que debes darlo todo y hacerlo todo bien. No puedes limitarte, estás sirviendo a Dios, no a tu patrón. Sí, a Él le tienes que entregar cuentas, a tu patrón, le tienes que entregar resultados, tienes que ser responsable de esos resultados, pero todo desde un principio es algo que estás haciendo para Dios. Y mira, hermano, Dios es justo, y en este sentido debes de entender que no puedes, ojo,
no puedes esperar que la bendición de la obra de tus manos crezca simple y sencillamente si eres irresponsable. Si eres irresponsable, no puedes esperar que tu situación en tu trabajo prospere. Si eres irresponsable, déjame dar algunos argumentos adicionales. Si eres irresponsable, si eres malagradecido a Dios, si eres holgazán o si eres desatento, no puedes actuar de esa forma en tu trabajo. Estás dando evidencia de un Dios que no es Dios si estás haciendo eso. Si yo le preguntara, acá hay una fila adelante libre, nada más para que lo tengan en mente por si llega gente. Tomen atención de esto, hermanos, no se me desvíen. Si yo le preguntara a la persona a la que le sirves, a tu patrón o a tu maestro, si piensa que a lo mejor no estás percibiendo un salario con el trabajo que estás haciendo, pero si a la persona a la que le sirves yo le preguntara si está satisfecho con lo que tú estás haciendo, ¿qué me respondería? Si yo le pregunto, ¿estás satisfechos con lo que está haciendo fulano? ¿Qué me respondería tu patrón? Hay una pregunta que yo hago cuando estoy evaluando gente para contratación y les pregunto, si yo le pregunto a tu mamá o a tu papá, ¿quién eres? ¿Qué me respondería? ¿Qué acaso no también le sirves a tus padres? Ahí dejémosla, y no te dan un salario por estarle sirviendo a tus padres, es un mandato, pero son autoridad que estás abajo de ellos. ¿Qué me respondería tu patrón, tu jefe? Fíjate bien, ¿eres un trabajador deseado? ¿Tú eres un colaborador deseado? ¿O a tu patrón o a tu jefe no le queda más remedio que tenerte ahí? La calidad del trabajo que haces es de llamar la atención por lo buena que es. Lo que tú haces es de llamar la atención porque es buena. Ahí te va una bien matona. ¿Eres puntual? Para llegar, para cumplir una tarea, ¿eres puntual? ¿O te tienen que estar correteando o esperando? Esta última son temas muy elementales, pero aquí pudiéramos estar discutiendo mucho solamente eso. Debemos de considerar a los demás. Se leyó Tesalonicenses, es una porción grande. Solamente quiero concentrarme en algunos puntos en particular. Debes considerar a los demás. Aquí Pablo está identificando que se está absteniendo de estar sostenido para dar ejemplo. Para dar ejemplo y para bendecir a otras personas. Esto no es solamente algo que aplique a gente que se dedica a trabajar de full time y en el ministerio y que por ello lleva involucrado una remuneración económica o un sostenimiento. Esto ocupa para cualquiera que desarrollemos un trabajo. Debemos de considerar a los demás porque lo vimos en Génesis. Fuiste llamado a trabajar para suplir tus necesidades y para satisfacer y para ver también la consideración a los demás. El versículo 13 se leyó al final de la lectura, dice: hermanos, no se cansen de hacer bien, no se cansen de hacer el bien. Y lleva una atención importante, lleva una llamada a la atención a no soportar a los perezosos. Qué necesario es que consideres a los demás. Y estamos hablando de responsabilidad en el trabajo, no. El siguiente punto que vamos a ver aquí: es necesario mantener tus prioridades en orden. Lo vamos a leer. Busca por favor Mateo 6:33. Búscale porque lo vamos a leer. Y quisiera oírlos a todos leyendo fuerte y claro. Mateo 6:33. Y si ya lo tienes, te voy a pedir que tú también lo leas juntamente conmigo.
Y dice así, 1, 2, 3. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primero el reino y su justicia. Tres puntos importantes, hermano. Dios es primero. Sin embargo, qué fácil es olvidar eso. Dios es primero. Dios te dio una familia y también Dios te dio un trabajo. Es en ese orden. No hagas del trabajo un Dios para tu vida. Mantén el orden que Dios estableció. Primero es Dios, te dio tu familia y te dio un trabajo. Haciendo esto, hermano, te estás curando en salud, te estás evitando problemas, te estás evitando situaciones que te pueden trascender de manera dramática. Qué importante es, hermano, que evalúes, porque es necesario. Fíjate bien, evalúa qué estás descuidando por el amor al dinero. La semana pasada se habló respecto al dinero en el sentido de tener contentamiento. ¿Estamos? La consideración de hoy es que como resultado de los que Dios me da, va a haber una prosperidad material. Es decir, va a haber más lana, probablemente, obvio, ¿no? Esto significa que vas a tener más ingresos. Mateo 6:24, leámoslo, lo voy a leer. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y salió una pregunta bien interesante. El miércoles en la reunión en la Casa de Nieves, en Iglesia de Casa Jardines, ¿estoy bien? Iglesia en Casa Jardines es donde estoy, sí, ¿verdad? Se habló del dinero, y no voy a hablar de lo que platicamos ahí porque Mateo 6:24 nos dio un punto de partida. Y miren, yo espero que haya mucha discusión de esto el miércoles, en su reunión de Iglesia en Casa. Pero no debemos olvidar de que para todos esos supuestos la palabra de Dios es bien clara y es bien concreta. No te metas en otros rollos, en tus creencias, en tus traumas, en tus preferencias. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice que no puedes servir a Dios o a las riquezas. Simple. No puedes servir a dos. Y déjame preguntarte esto de esta manera. Ahora sí que chécate. ¿Tienes claro cuál es el propósito del dinero que Dios te está proveyendo? Y pregúntate también si lo estás usando de esa manera. ¿Tú tienes claro el propósito que Dios te está, el propósito del dinero que Dios te está dando? ¿Sabes cuál es? Y pregúntate y respóndete a ti mismo si lo estás usando para eso. Son dos implicaciones interesantísimas si estás conociendo para qué Dios te dio dinero. ¿Ya consideraste si lo estás usando solamente para ti? ¿Solamente para ti y para ti? ¿Diezmas? ¿Inviertes en otros? Vale mucho la pena que reflexiones en esto, porque estamos hablando en este momento de responsabilidad del trabajo. Y lo que Dios te está dando es también dinero aquí, en la tierra. Su dinero te lo está dando a ti. ¿Qué propósito tiene Dios con el dinero que te está dando? ¿Una así de inmediata que pudiera ser estás diezmando? Las prioridades, hermanos, pueden cambiar sin querer queriendo. Puedes encontrarte de pronto en tener una seguridad de tu vida en una cantidad de dinero. Si yo no salgo de mi casa con la cantidad que a ti te dé paz, si yo no salgo con eso, yo no estoy tranquilo.
Hermano, si tu tranquilidad, seguridad o paz está descansando en el dinero, estás olvidando que Dios es tu proveedor y lo estás menospreciando. Estás poniendo a alguien primero que a Dios. Y ahorita estamos hablando de dinero. Es necesario estar atentos en esto, hermanos, y corregir el camino. Déjame compartirte rápidamente algo que dice en su libro de Integridad y Sabiduría un famoso autor. Dice así: el deseo desordenado de poseer y adquirir riquezas, de tener todo cuanto se quiere, es una de las principales razones que llevan a una persona a quebrantar su integridad, ese deseo desesperado. Y esto es así, pues una vez que deseas algo, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comienza a nublarse. Te empiezas a perder. Y como consecuencia somos capaces de hacer cualquier cosa a fin de conseguir lo que yo quiero. Te perdiste, te norteaste y te estrellaste. La palabra de Dios nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Es el amor al dinero. Había una discusión respecto a tarjetas de créditos porque lo tocaron en la semana pasada en la reunión de iglesia en casa. Les digo, aguanten, hay cosas más importantes que hablar de la tarjeta de crédito. El amor al dinero es lo que nos debería de preocupar, no el dinero. La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero y nos advierte que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañinos que pueden llegar a extraviar al hombre, confundirlo y llevarlo a la ruina y a la perdición. Eso está en Timoteo, 1, 6, de 9 al 11. El problema no es entonces el dinero, sino el amor y el deseo desordenado por él, que es capaz de hacernos ir a pesar a un lugar que no tiene que ver para nada en nuestra integridad para hacer lo que sea. Hermano, considera seriamente lo siguiente. Si no lo has visto así, mira, déjame decirte lo siguiente. ¿Será que en el mundo laboral los cristianos somos lo suficientemente relevantes para que nuestro testimonio llame la atención de todas las personas que contratan y reclutan gente? De tal manera que las empresas pudieran poner en su perfil de puesto: se requiere fulano, entre todas estas cosas, que sea cristiano. El testimonio tuyo y mío ha impactado a esta humanidad de manera que el mostrar a un Dios poderoso nos haga deseables. ¿Te alcanza el poder del Espíritu Santo para ser excelente en lo que haces? Excelente. ¿Prefieres trabajar con cristianos o con no cristianos? Si no eres responsable con el trabajo que Dios hoy te da, en los términos que Él indica, ojo, si no eres responsable, no puedes esperar tener un mejor trabajo, simple, porque no has sido fiel en lo poco. Si lo que haces hoy no lo haces con ese nivel porque estás sirviendo a Dios, no esperes que Dios te lleve a un trabajo diferente. Dios y la prosperidad tienen muchas aristas. Si tu amor por el dinero, en la magnitud como hoy Dios te lo da, es decir, si lo que hoy tú tienes en dinero como consecuencia de un sueldo no se alinea a la perspectiva divina que ya analizamos hace un momento, fíjate bien, hermano, persona que nos visitas, no puedes esperar tener un mejor sueldo porque no has sido un buen mayordomo, no has sido un buen administrador de lo que hoy día tienes, lo que sea, lo que esto sea. Finalmente voy a ver el punto de agradecimiento. Agradece a Dios la provisión del trabajo. Aquí es bien simple. Descansa. Es simple lo que hay que decir en este punto, es descansa. Génesis 2, del 2 al 3, refiere que el séptimo día Dios descansó. Éxodo 28 al 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día no harás obra alguna. Es reposo para Jehová. La razón de descansar es porque dependes de Dios como tu proveedor. Si no estás descansando, estás poniendo a tu trabajo en primer lugar. Si no estás descansando. Pero también, si vas a descansar es porque le vas a dedicar ese tiempo a Dios. Haciendo esto, hermano, es decir, si procuras tu descanso y le dedicas tu tiempo a Dios, manifestarás gratitud. Estarás manifestando gratitud, y déjame darte esta definición de gratitud. Gratitud es expresar aprecio sincero a Dios y a otros por las maneras en que ha sido beneficiada tu vida. Eso es ser agradecido. No pretendas engañarte a ti mismo, no guardando reposo, dando excusas. Hay 1000 excusas por no descansar. Y si quieres oír mías, tengo muchas, porque aquí le batallé mucho. No pretendas engañarte a ti mismo dándole muchas justificaciones a Dios. Recuerda, a Dios no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Así, tú consideras que la razón que tú estás dando es bien matona. A Dios no lo chamaqueas. Si tú te quieres engañar a ti mismo, considera que a Dios no lo puedes engañar. Algunos elementos importantes que debes a considerar para evaluar tu trabajo es: busca que tu trabajo te permita honrar a Dios. Estoy hablando del día de descanso, ¿eh? El día de descanso no necesariamente es el domingo, y de eso pudiéramos discutir un montón, y esperaría que se pusiera bien sabroso este miércoles en la reunión. Espero que sí. Busca que tu trabajo te permita honrar a Dios. Busca que tu trabajo te permita servir y disfrutar a tu familia. Bendecir a tu familia, obvio, con el fruto del trabajo de tus manos. Busca que tu trabajo supla tus necesidades. ¿Cómo haces todo esto? Esto que acabo de decir. Pregúntaselo a Dios. Yo creo que aquí hay un montón de cosas que pudiéramos hablar de. Espero que te quedes bien inquieto, que lo discutas el miércoles, que vayas al fundamento bíblico para responderlo. Consideraciones finales. Ahí te las dejo, por si la quieres copiar. Usa tu trabajo para glorificar a Dios. Úsalo para glorificarlo. Que otros puedan conocer a Dios por la forma en que desempeñas tu trabajo. Que noten cómo prosperas porque Dios está contigo. Que tú puedas decir, que te pregunten y puedas hablar de inmediato. Es que yo estudié acá, que soy allá, que de inmediato digas, el poder de Dios está en mí y lo que estoy haciendo es por obra de su mano. Y créeme, cuando tú honras a Dios, cuando tú eres agradecido con Dios, cuando eres humilde y reconoces que todo es de Dios, no de tu habilidad, empezarás a ser un siervo fiel. Y en consecuencia vendrá lo demás, que la verdad ya no es más, sino es lo de menos. Que noten cómo prosperas. ¿Desean trabajar contigo? Que tu desempeño anime a otros. Yo quiero trabajar con ese fulano porque se ve que es, no sé, lo que quieras, el adjetivo quieras ponerle. Y no lo dejes solamente en tu escuela, en tu trabajo. Ponlo aquí, en el trabajo que cada uno de nosotros hacemos sirviendo a Dios en esta iglesia, en este cuerpo local. Que lo que hacemos muestre todo eso. ¿Deseas que los demás se sumen a tu ministerio? ¿Tú deseas que los que sean reclutados en tu ministerio sean gente que está manifestando todo eso que ya hablamos? Conclusión: si ejerzo el trabajo que Dios me dio,
como Él lo enseña, me hará un buen mayordomo y reconoceré que el trabajo es un medio y no un fin. Y como la abrazada y patada, ya no estarás pensando en que tienes que hacerlo porque es un mandato divino. Estarás tan adaptado a operar en el modo que Dios nos enseña a que lo harás de manera natural, inconsciente. Y en el camino pudiera ser que hay acciones correctivas que hacer. Bueno, hagámosla. Hoy es parte de esta acción correctiva. Recordar la palabra de Dios en este sentido. Recordar que Jesús mostró humildad y gratitud en todo. Si tú eres una persona que recién nos visita, si tú eres una persona que no conoce a Dios, que es algo nuevo lo que estás oyendo para ti, quiero decirte lo siguiente: solo hay una manera de ser pleno en esta tierra, cuando tienes a Jesús como tu Salvador. Sin Jesús en tu vida no puedes estar cerca de Dios, y por lo mismo no hay manera de que disfrutes las cosas que hay para ti en esta tierra. Hoy solo hemos hablado de trabajo, pero ser un buen mayordomo significa mucho más. La única manera de lograr ser un buen administrador de tu vida es siguiendo las instrucciones que Dios nos da aquí. Si tú eres nuevo, esta es la palabra de Dios. Si eres una persona que apenas necesita, aquí entendemos que Dios nos dejó todo lo necesario para vivir una vida conforme a su voluntad, lo cual entendemos que es algo suficiente. Si tú ya eres un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, necesitas reconocer al menos 4 cosas. Necesitas reconocer y aceptar cuando no estás siendo un buen administrador. Necesitas aceptarlo. Ahorita estamos hablando solamente del trabajo. Hay muchas aristas en mayordomía que no serán tocadas en esta serie. Pero ahorita estamos hablando del trabajo. Estamos hablando de cosas muy, muy elementales. Y con eso que estamos hablando tienes que ser sincero y reconocer si estás desviado y necesitas meterte a una acción correctiva. Necesitas reconocer y aceptar que no estás siendo un buen administrador de tus propiedades, el trabajo o del dinero. Necesitas reconocer que necesitas la dirección de Dios. No te engañes, necesitas la dirección de Dios. Te lo voy a decir de esta forma. Es bien fácil pensar que yo soy exitoso en lo que hago porque soy bien bueno, porque Dios está conmigo, pero este negocio que acabo de cerrar, me tardé 2 años y lo logré. Ponle el ejemplo que tú quieras, pero es bien fácil. Tienes que reconocer que necesitas la dirección de Dios en todo. En todo. Tengo que invertir, tengo que comprar, tengo que hacer, tengo que contratar, a quién debo de contratar, por qué debo decir que no. Necesitas decidir actuar en consecuencia de las indicaciones. ¿Ya lo aceptaste? Que necesitas la dirección, hazlo. Si no las conoces, se están dando buenos principios aquí para que lo hagas, pero hazlo. Y finalmente, haciendo esto, estaremos honrando a Dios, que es el propósito principal, honrar a Dios. Y en consecuencia, vamos a tener un tiempo en esta tierra también bendecido. Y tengo que aclarar que no estamos hablando de prosperidad económica, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, conforme a lo que Él nos pide que hagamos. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, eres bueno y gracias por este tiempo. Gracias, Dios buenos, porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra y ruego porque Espíritu Santo pues nos conmueva y nos lleve en consecuencia a tomar acciones para corregir nuestra vida, porque siempre en todo tenemos oportunidad de mejorarla, Padre eterno. Gracias porque eres paciente con nosotros, porque quieres, Padre, que mejoremos, quieres cuidarnos, así manifiestas tu amor también, en que a pesar de que nos desviamos, tú nos llamas a la atención de corregir nuestro camino. Padre, que lo que se ha dicho hoy sea usado por Espíritu Santo para dirigir las mentes, los corazones,
y principalmente sea usado para honrarte, y para haciendo esto, Padre eterno, también podamos mostrarle al mundo que tú eres un Dios, que tú eres el que puede dar la plenitud de vida en la tierra, y que haciendo todo lo demás podemos esperar tener una eternidad contigo. Gracias, Padre eterno, porque eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.